Ramiro Cuellar llega a la estación repetidora de La Cieneguilla a las 6:13 de la mañana y se detiene frente al casillero 12. El candado tiene un color distinto al que él mismo colocó hace 2 años, uno más viejo, con la llave gastada en los bordes. Lo abre de todos modos. Adentro está el transmisor de banda lateral que el expediente del parque marca como incinerado en 1994, después de que se perdiera una cuadrilla de rescate en la cara norte. La batería, según anota esa misma mañana en su bitácora de mantenimiento, todavía está tibia. Cuellar trabaja para la Administración de Cumbres de Monterrey desde hace 11 años. Sabe distinguir una pieza con corrosión real de una pieza guardada con cuidado. Esta no tiene una sola mancha de óxido. Tiene, eso sí, 3 rayas paralelas y cortas talladas en la carcasa de plástico, todas inclinadas hacia el mismo lado, como si alguien las hubiera hecho con una navaja y prisa. Lo que Cuellar no sabe esa mañana, porque nadie en el parque se ha tomado el tiempo de cruzar los archivos, es que esa misma marca aparece descrita en reportes de incidente de al menos otros 4 parques nacionales del país, en décadas distintas, firmados por gente que nunca se conoció entre sí. Algo se ha estado repitiendo durante medio siglo en los lugares donde el monte se cierra sobre sí mismo y nadie revisa los expedientes viejos. El patrón es siempre el mismo en su forma, aunque cambie el objeto. Algo que el papeleo dice destruido, perdido o entregado a una familia regresa, intacto, en el lugar equivocado, con esa marca encima. Nadie en el sistema de áreas naturales protegidas ha podido explicar por qué. A veces es un radio, a veces, como vas a ver, es una mochila, una fotografía, una libreta de pasta dura o nada más que un trazo dejado en un poste de madera. El objeto cambia, la marca no. Cuellar guarda el transmisor en una bolsa de evidencia que en realidad es una bolsa de pan, porque la estación no tiene otra cosa a mano, y baja a reportarlo. Para cuando llega a la caseta de control ya no se acuerda bien de la hora exacta en que lo encontró. Eso también, de acuerdo con lo que dirá después en su declaración, le pareció raro. Aquí Cuellar, estación La Cieneguilla. Encontré un equipo que está en el expediente del 94, el de la cuadrilla. Cambio, reporta por radio, todavía con la bolsa de pan colgando de la mano. Repite eso, Ramiro. ¿Qué expediente?, contesta Yolanda Ibarra, operadora de turno, desde la caseta central, con la voz de alguien que no terminó de despertar, el que dice que se quemó. Está completo. Y todavía prende, jefa. Cambio. Del otro lado solo se escucha durante varios segundos el ruido de alguien moviendo carpetas viejas a toda prisa sobre un escritorio metálico. La cuadrilla perdida de 1994 tenía 4 integrantes. Subieron el 9 de octubre a revisar una línea de repetidores después de una tormenta y nunca bajaron. Se encontraron 3 cuerpos en los siguientes 18 días. El cuarto, un técnico de radio llamado Genaro Padilla, no apareció nunca, y su equipo se dio por destruido en el incendio que después consumió la caseta original. 30 años después, ese equipo está sobre el escritorio de un supervisor que ni siquiera había nacido cuando Padilla subió esa montaña. ¿Cómo llega un aparato incinerado a un casillero con candado nuevo, en una estación que se reconstruyó por completo en 2003? Eso es lo primero que nadie en Cumbres de Monterrey puede contestar. Lo segundo llega un poco después, cuando alguien finalmente se molesta en revisar la bitácora automática de la estación, la que registra cada vez que un radio se enciende en la frecuencia del parque. Durante la semana en que se encontró el transmisor, el registro digital marca 3 transmisiones cortas en la frecuencia de rescate. Las 3 ocurrieron de madrugada. Las 3 duran menos de 4 segundos. Y las 3 están etiquetadas por el propio sistema, con el indicativo de la cuadrilla de 1994. Un indicativo que se dio de baja hace 30 años y que, según el ingeniero que revisa el log, no debería poder generarse ni por error. El supervisor manda transcribir el audio. No hay palabras, solo una respiración y al final de la tercera transmisión, un golpe seco, como una herramienta cayendo sobre piedra. El técnico que hace la transcripción anota, sin que nadie le pregunte, que reconoce ese sonido. Es el mismo golpe que hace una pica de hielo cuando se entierra en roca. Nadie le pidió esa comparación. La puso porque, dice después, no se le pudo sacar de la cabeza. Genaro Padilla cargaba una pica de hielo el día que subió. El expediente de 1994 describe la última transmisión confirmada de Padilla a las 17:52 del 11 de octubre, avisando que veía algo moviéndose entre los pinos por encima de la línea de repetidores, algo que en ese momento
Según su propio reporte de radio transcrito esa noche por el operador en turno, no se movía como un animal ni como una persona. Después de eso, silencio. El operador que tomó esa última llamada se llamaba Aurelio Mendiola y murió en 2011, sin haber vuelto jamás a trabajar en montaña. Mendiola dejó el puesto apenas 2 meses después de esa noche. En la entrevista de salida, que sí quedó archivada, dijo que ya no podía volver a sentarse frente a esa radio sin escuchar, de fondo, algo que sonaba casi como una respiración entrecortada justo antes de que la señal se cortara del todo. Nadie en 1994 tenía forma de grabar y analizar eso con detalle. 30 años después, con el equipo que encontró Cuéllar, sí. Cuéllar no conoce esa historia completa cuando encuentra el transmisor. La aprende poco a poco, en los días siguientes, hablando con gente que lleva décadas en el parque y que prefiere no repetir lo que sabe frente a un grabadora. Lo que sí sabe, desde el primer momento, es que su trabajo nunca le había puesto algo tibio en las manos que debería estar frío desde hace 30 años. Para el viernes de esa semana, 2 guardaparques más reportan haber escuchado, de noche, un golpe metálico repetido que viene de la dirección de la antigua caseta. Un lugar que desde el incendio de 1994 quedó como una base de concreto y nada más. Ninguno de los dos sube a revisar de madrugada. Los dos coinciden en algo que ninguno mencionó al otro antes de ser entrevistados por separado. El golpe se detiene exactamente cuando uno de ellos enciende una linterna en esa dirección. Uno de ellos, el más joven de los dos, sí se anima a acercarse una segunda noche, ya con refuerzo. Llega hasta los restos de la base de concreto, ilumina cada rincón con la linterna y no encuentra nada fuera de lugar, ni una herramienta, ni una huella en la tierra húmeda. Lo único que anota en su reporte, casi como disculpándose por escribirlo, es que el aire ahí, justo en ese punto, olía a metal caliente, como un fierro recién soldado, sin que hubiera ningún fierro a la vista. A 300 kilómetros de ahí, en el Parque Nacional El Chico, en Hidalgo, una historia distinta empieza a desenredarse en 2021, sin que en ese momento nadie la conecte con Cuéllar ni con su transmisor. Diego Salgado, 29 años, entra al parque la mañana del 3 de noviembre por la zona de Las Monjas con la intención de acampar 2 noches y bajar el día FIF. No baja. Su camioneta sigue en el estacionamiento con las llaves puestas, cuando un guardaparque la encuentra al mediodía del 6. La búsqueda la encabeza el comandante de Protección Civil Municipal, Heriberto Treviño, que conoce ese bosque de pino y oyamel desde niño. Treviño organiza 3 brigadas y un dron, y para la tarde del segundo día encuentra la mochila de Salgado colgada de una rama, a poca altura, en un sendero que ya habían revisado esa misma mañana. Está colgada con cuidado, no caída, reporta Treviño por radio a la base, agachándose para verla mejor sin tocarla todavía. Alguien la puso ahí. No se enganchó sola con el viento, eso se los puedo asegurar. Adentro está casi todo lo que Salgado llevó: la tienda de campaña, el botiquín, un cuaderno donde anotaba sus rutas. Lo que no debería estar ahí es una cantimplora llena hasta el tope de agua limpia, con una fecha de envasado de hace apenas 2 días, en una marca que ningún expedendio cerca del parque vende. Treviño revisa el cuaderno de Salgado buscando alguna pista de hacia dónde se desvió. Encuentra una entrada fechada el 4 de noviembre, un día después de que Salgado debería haber estado ya perdido, con una letra que coincide con la suya en cada trazo. La entrada describe, con calma, un sendero que no aparece en ningún mapa oficial del parque, y termina con una frase que Treviño lee 2 veces antes de cerrar el cuaderno. Anota que algo lo está esperando al final, y que ya no tiene caso seguir escribiendo porque para cuando alguien lea esto, él ya sabrá si tenía razón. ¿Cómo escribe alguien una entrada de diario un día después de su última señal de vida confirmada? Eso queda sin respuesta durante meses. Lo que sí logra confirmar la Fiscalía de Hidalgo, después de mandar la mochila a análisis, es que las fibras de la correa con la que quedó colgada de la rama no muestran desgaste por intemperie, pese a que, según el reporte forense, debió pasar al menos 3 días expuesta al clima de noviembre en la montaña. El perito que firma ese dictamen agrega, casi como nota personal al final del documento, algo que no suele aparecer en ese tipo de reportes, que en 15 años de carrera nunca había visto una correa de nylon expuesta a la intemperie de esa zona en esa temporada, sin un solo signo de decoloración por humedad o sol. Para entonces ya hay una segunda mochila reportada, la de un excursionista que entró solo 2 semanas después, por una ruta distinta.
y que sí bajó por su propio pie, pero sin poder explicar cómo amaneció con la mochila vacía de comida y llena, en cambio, de piñas de oyamel acomodadas en filas perfectas dentro del bolsillo principal. Yo no las puse ahí, le dice al guardaparque que levanta el reporte, todavía con las botas en la mano, sin terminar de atarse los cordones. Y no recuerdo haberme quitado las botas. Desperté y ya estaban afuera de la tienda, una junto a la otra, apuntando para el monte. El Parque El Chico, según los registros del propio sistema de áreas naturales, ha tenido 7 desapariciones reportadas desde 1965. 4 se resolvieron con un cuerpo encontrado en menos de una semana. Las otras 3 nunca se cerraron. De esas 3, la más vieja es de 1978. Una pareja de recién casados que acampó una sola noche y de la que solo se recuperó, días después, la tienda de campaña perfectamente armada, sin una sola cosa adentro, en un punto del bosque que no aparecía marcado en ningún mapa del momento. El expediente de esa pareja, microfilmado en algún momento de los 90, también menciona, en una nota al margen escrita a mano, algo encontrado clavado en uno de los postes de la tienda que el oficial de entonces describió solo como una marca rara, como 3 rayitas. Treviño, cuando se retira en 2023, le confía a un periodista local algo que no aparece en ningún expediente oficial. Dice que en 31 años de trabajo en ese monte, lo único que de verdad le quitó el sueño no fue ningún cuerpo. Fue esa cantimplora llena, una mañana fría de noviembre, pesando en su mano como si alguien la hubiera dejado ahí apenas un minuto antes de que él llegara. Lo que Treviño tampoco supo nunca es que, en la base de la cantimplora, grabadas con algo afilado, había 3 rayas cortas, paralelas, inclinadas hacia la izquierda. El laboratorio de la fiscalía las registró como daño accidental de transporte y archivó la foto sin más comentario. Esa fotografía, años después, terminaría sobre el mismo escritorio donde Patricia Domínguez, archivista del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, empezaría a hacer una pregunta que nadie antes de ella se había molestado en hacer en voz alta. Domínguez no buscaba un patrón. Buscaba, en 2024, completar un inventario digital de reportes de incidente de los últimos 60 años. Un trabajo administrativo aburrido que le asignaron como parte de la digitalización de archivos del Parque del Nevado de Toluca. Ahí, en el Nevado de Toluca, había otra historia abierta desde 2019, y fue la que la hizo detenerse. La estación meteorológica automática del parque, instalada a 4.200 metros, registra cada movimiento cercano a través de un sensor de presencia que normalmente solo detecta venados o, en temporada, algún excursionista despistado. En enero de 2019, durante una semana en la que el parque estuvo cerrado al público por nevadas y la única persona con acceso era la encargada de la estación, Lorena Aguilar, el sensor marcó 43 activaciones nocturnas. Aguilar no salió de la cabaña esas noches. El parque entero estaba bajo 30 centímetros de nieve fresca, sin huellas de ningún tipo alrededor de la estación, según confirma ella misma, y según confirma también la revisión que hizo al amanecer un compañero que llegó a relevarla. Lo que sí encontraron, al revisar las fotografías automáticas que toma el sensor cada vez que se activa, fueron 43 imágenes en blanco. No hay nieve removida, no hay nada en el encuadre. Solo en 3 de esas 43 fotos aparece, en la esquina inferior, lo que el reporte oficial describe como una mancha oscura alargada, de bordes irregulares, que ningún técnico ha podido identificar como fallo de cámara, sombra o animal. Aguilar guardó esas 3 fotos en su teléfono personal durante años, sin mostrárselas a nadie del sistema de parques, porque, según le confesó después a Domínguez por teléfono, le daba miedo que la mandaran a evaluación psicológica antes que hacer cualquier investigación real. No se lo dije a nadie del parque porque no quería que pensaran que estoy loca, le cuenta Aguilar a Domínguez, casi en susurro, como si todavía temiera que alguien más estuviera escuchando la llamada. Pero las guardé. Las 3 fotos. Las he visto más veces de las que quisiera admitir, sobre todo de noche, cuando no puedo dormir. Aguilar pidió su traslado a una estación de menor altitud apenas 6 meses después de esa semana de nieve, sin dar nunca una razón oficial en su solicitud. En la entrevista interna que le hicieron antes de aprobar el cambio, alguien anotó, sin profundizar más, que la encargada se veía visiblemente incómoda al hablar de su turno anterior. Esa frase es lo único que queda por escrito sobre el tema en su expediente laboral. La mancha, ampliada, tiene en uno de sus bordes algo que parece,
aunque nadie del reporte oficial lo escribe así. 3 líneas paralelas más oscuras que el resto, inclinadas en el mismo ángulo. Domínguez, sentada frente a su computadora en 2024, con 3 expedientes distintos abiertos en pantalla, uno de Cumbres de Monterrey, uno de El Chico y uno del Nevado de Toluca. Hace lo que ningún investigador de campo había tenido tiempo ni encargo de hacer. Compara las fotografías de las marcas, una junto a otra. Coinciden, no de forma parecida. Coinciden en el ángulo exacto, en la separación entre rayas, en la profundidad del corte. Su primera hipótesis es la más razonable. Alguien dentro del propio sistema de parques, algún guardabosques con mucho tiempo libre y un sentido del humor oscuro, ha estado dejando esa marca como una broma macabra que se repite de generación en generación, pasada de boca en boca entre el personal de campo durante 30 años. Se lo comenta a un compañero de oficina, casi en broma mientras toman café en el pasillo. Seguro es algún viejo del monte que se aburre. O alguien que lo copió de otro y así se fue pasando, le dice el compañero, sin levantar mucho la vista de su propio escritorio. 30 años no es nada para esas cosas, Patty. La gente se aburre y se inventa tradiciones raras. A Domínguez la explicación le basta esa tarde. Cierra las 3 carpetas, apaga la computadora y se va a su casa convencida de que el lunes va a escribir un reporte breve sobre coincidencias administrativas sin mayor importancia. Esa hipótesis le dura hasta el lunes, cuando encuentra, casi por accidente, un cuarto expediente, este de 1942, de un guardabosques desaparecido en el entonces recién creado Parque Nacional Constitución de 1857, en Baja California, cerca de lo que hoy todos conocen simplemente como La Rumorosa. El reporte, escrito a máquina, con la tinta ya casi ilegible en los bordes, describe el hallazgo de una vara de madera con 3 marcas idénticas, encontrada junto al último campamento conocido del guardabosques. Nadie de los involucrados en los casos posteriores había nacido todavía. Domínguez se queda mirando esa fecha más tiempo del que admite después frente a sus compañeros. Lo que tenía planeado como una broma de oficina, una coincidencia curiosa para comentar en el chat del trabajo, se convierte en algo que ya no puede explicarse con un guardabosques bromista, porque ningún bromista vive 80 años repitiendo el mismo gesto en lugares donde jamás puso un pie. Lo que conecta estos casos no tiene nombre ni cara propia. Es una marca repetida que aparece justo donde algo se pierde, se recupera o regresa de una forma que el papeleo oficial nunca logra explicar, ni en el cómo ni en el quién. La Rumorosa, donde aparece el expediente más viejo de todos, tiene fama propia desde mucho antes de que Domínguez encontrara esa carpeta. La carretera federal que cruza el parque ha acumulado, en testimonios de automovilistas durante décadas, historias de figuras que caminan por el acotamiento en tramos donde no hay ningún poblado a kilómetros, y de radios de patrulla que captan transmisiones que nadie envió. El oficial Edgardo Villanueva, de la Policía Vial Estatal, hace su recorrido nocturno habitual por ese tramo la madrugada del 22 de febrero de 2022, alrededor de las 2:47, cuando hace su chequeo de rutina por radio. Pide confirmación de turno a la base, como hace cada hora desde que empezó su carrera. Base, aquí unidad 14, confirmando turno. Cambio, dice Villanueva, mecánicamente, como lo ha dicho cientos de veces en 15 años de servicio. La respuesta tarda más de lo normal en llegar. Cuando llega, no suena como la operadora de siempre, 14, confirmado. Todavía falta para tu descanso, ¿verdad? Contesta una voz cansada, con la misma cadencia que usaría cualquier compañero al final de un turno largo. Villanueva no había hecho esa pregunta en voz alta por el radio. La pensó nada más, mirando el reloj del tablero mientras esperaba el confirmado de rutina. Lo que tarda en notar, porque al principio lo atribuye a una mala sintonía, es que la voz que le contestó usó un indicativo que él no reconoce. Cuando llega a la base esa madrugada y lo busca en el sistema, encuentra que ese indicativo se retiró en 1989, después de que el oficial que lo usaba muriera en un accidente en ese mismo tramo de carretera. La grabación de la base, revisada después por sus superiores, confirma que la transmisión de respuesta existe, que dura 3 segundos, y que en ningún momento Villanueva activó su propio radio para hacer esa pregunta en voz alta. La pregunta, según su propia declaración, solo la pensó. ¿Cómo contesta alguien una pregunta que nadie hizo por radio? Eso es lo que nadie en la corporación logra explicarle a Villanueva, y es también lo que lo hace pedir, semanas después, que lo cambien de turno y de tramo. Lo que sí encuentra la base,
Al revisar el expediente del oficial fallecido en 1989, es que entre sus pertenencias personales, devueltas a su familia en su momento, había una libreta con anotaciones de turno. La familia la conservó sin saber bien por qué durante más de 30 años, hasta que un sobrino, al enterarse por casualidad del caso de Villanueva en 2022, decide entregarla a la corporación. En la última página de esa libreta, fechada la noche de su muerte, el oficial anotó la hora exacta de su último chequeo de rutina. Las 2:47. La misma hora, 33 años después, en que Villanueva haría la suya. Y en el margen de esa misma página, apretadas, casi sin espacio, están las 3 rayas. Para este punto del caso, alguien dentro de la corporación empieza a preguntarse en voz baja si todos estos reportes, repartidos en parques que no tienen administración en común ni personal compartido, podrían estar relacionados con algo que ni Domínguez ni nadie más se atreve todavía a nombrar en un documento oficial. Esa misma semana, sin que nadie en la corporación lo sepa todavía, un video va a empezar a circular en redes sociales desde un parque a más de 1,400 kilómetros de ahí. Y va a terminar, meses después, sobre el mismo escritorio donde Domínguez guarda sus 14 fotografías. La cuarta incógnita que queda abierta después de esto va más allá de qué contestó esa noche en la radio. Tiene que ver con el odómetro de la patrulla de Villanueva, que al final de su turno marca 4 kilómetros más de los que su ruta debería sumar esa madrugada, según los propios registros de mantenimiento del vehículo. 4 kilómetros que el GPS, según ese mismo registro, simplemente no alcanzó a marcar en ningún tramo del trayecto. Mientras esto se investiga en Baja California, en Chihuahua, dentro del Parque Nacional Cascada de Basaseachic, una pareja de turistas vive algo que, al subirlo a redes sociales sin pensarlo 2 veces, termina llegando hasta Domínguez por un camino que ella misma describe después como puro azar. Carla y Mauricio llegan al mirador alto de la cascada la tarde del 14 de julio de 2023, cerca de las 6, cuando la luz empieza a bajar y casi no queda nadie más en el sendero. Toman varias fotos del salto de agua, la segunda caída libre más alta del país, y bajan satisfechos, sin notar nada raro en el momento. Es Carla, esa misma noche revisando las fotos en su teléfono antes de dormir, quien se da cuenta de algo que la hace sentarse de golpe en la cama. En 3 de las fotografías, tomadas con segundos de diferencia desde el mismo punto del mirador, aparece una figura de pie justo en el borde del peñasco, del lado contrario al que ellos estaban parados, en un sitio donde la barda de protección hace prácticamente imposible sostenerse. Mauricio, mira esto, dice Carla, acercándole el teléfono sin soltarlo del todo. ¿Quién es ese que está ahí? Mauricio amplía la imagen con los dedos antes de contestar, todavía medio dormido. Ahí no había nadie. Yo estuve viendo justo para allá todo el tiempo que tomamos las fotos, dice, sin apartar los ojos de la pantalla. Y mira las otras 2. Está exactamente en el mismo lugar, en la misma posición. En las fotos no hay nadie más en el mirador. Ellos 2 eran, según confirma después el registro de acceso del parque, los únicos visitantes que quedaban en esa zona a esa hora. Mauricio, al revisar las fotos con más calma, nota algo que Carla no había visto. La figura, en las 3 imágenes, está exactamente en la misma posición, con los mismos pliegues de ropa, sin ningún cambio entre una foto y la siguiente, pese a que entre la primera y la última pasaron casi 20 segundos. Una persona real, parada en ese borde durante 20 segundos, se mueve, aunque sea un poco, aunque sea para respirar. Carla amplía la foto hasta donde el teléfono le permite. La figura, borrosa por la distancia, parece vestir algo oscuro, sin que se distinga si es una chamarra de montaña o una capa larga de tela. No tiene cara que se pueda reconocer, solo un óvalo más claro donde debería estar el rostro, vuelto hacia el agua, nunca hacia ellos. ¿Habrías seguido fotografiando esa cascada si hubieras visto eso desde el mirador, en vivo, sin pantalla de por medio? El parque, al recibir la denuncia, manda a revisar las cámaras de conteo del sendero, instaladas para fines puramente estadísticos. El conteo de esa tarde, según el reporte que entrega la administración, registra a Carla y Mauricio entrando y saliendo, y a nadie más, en ningún momento, dentro de la franja horaria que cubren las fotografías. El primer administrador que atiende el caso intenta cerrarlo rápido. Les explica que pudo ser un reflejo en el lente, una sombra de nube, cualquier cosa menos lo que ellos están pensando. Carla insiste en que le muestren el conteo completo, no solo el resumen, y ahí es donde aparece algo que el administrador no había revisado antes de hacer esa promesa tan segura.
El sensor de conteo, ese mismo día, registró un tercer paso por el torniquete de entrada minutos antes de que la pareja llegara, sin que ninguna cámara de circuito cerrado lo haya captado entrando ni saliendo después. Lo que el reporte no incluye, porque a nadie en el parque se le ocurrió buscarlo todavía, es si alguna vez antes se reportó algo parecido en ese mismo mirador. Domínguez, cuando llega esta historia a sus manos meses después a través de un compañero que vio el video viral, busca en los archivos de Basá Seichik y encuentra una nota breve de 1998, casi olvidada, sobre un grupo de excursionistas que reportó haber visto, en ese mismo punto exacto del cañón, una figura de pie que no respondió cuando le gritaron. En esa nota de 1998, archivada sin mayor seguimiento, alguien anotó al margen, con la misma letra del oficial que tomó el reporte, 3 rayas paralelas, la misma inclinación, el mismo espacio entre ellas. Domínguez, para entonces, ya no tiene ninguna duda razonable de que está mirando algo que se repite desde hace al menos 8 décadas, en parques que no comparten ni administración, ni personal, ni cercanía geográfica, sin que ninguna institución del país haya juntado nunca estos expedientes en un mismo lugar antes que ella. Lo que sí tiene, en cambio, son más preguntas que cuando empezó. ¿Por qué la marca aparece siempre después del hecho y nunca antes? ¿Por qué algunos objetos regresan intactos y otros, como el cuerpo de Genaro Padilla, no regresan nunca? ¿Por qué la frecuencia de estos reportes, según su propio conteo, ha ido en aumento desde 2018, justo cuando varios parques empezaron a digitalizar e interconectar sus sistemas de cámaras y sensores por primera vez en su historia? ¿Estaba esto pasando siempre, sin que nadie tuviera la tecnología para registrarlo? ¿O empezó a pasar justo cuando empezamos a tener forma de verlo? Domínguez entregó su reporte interno en abril de 2024. La respuesta oficial del Sistema de Áreas Naturales Protegidas fue archivar el documento bajo la categoría de coincidencias estadísticas no concluyentes, sin abrir una investigación formal entre instituciones distintas. Genaro Padilla sigue, en los registros, como desaparecido. Diego Salgado sigue, en los registros, como desaparecido. El guardabosques de 1942, cuyo nombre el expediente original nunca llegó a consignar con claridad por el deterioro del papel, sigue sin nombre. Lo que sí existe, guardado ahora en una sola carpeta digital que Patricia Domínguez mantiene fuera de los servidores oficiales del sistema, son 14 fotografías de 14 objetos, lugares y páginas distintas, repartidos en 5 parques nacionales y 82 años, con la misma marca exacta tallada o escrita en cada uno. Domínguez sigue trabajando en el Sistema de Áreas Naturales Protegidas. Sigue, también, revisando expedientes viejos en su tiempo libre, sin que nadie en su oficina se lo haya pedido. Dice que ya perdió la cuenta de cuántas veces ha repasado esas 14 fotografías, buscando algo que se le haya escapado, algún detalle más, algún patrón dentro del patrón. Hay, según sus propios cálculos, al menos otros 11 parques nacionales del país cuyos archivos de incidentes anteriores a 1990 nunca se digitalizaron por completo. Cajas enteras de papel, guardadas en bodegas regionales, que nadie ha tenido tiempo ni presupuesto de revisar página por página. Domínguez no ha podido ir a esas bodegas todavía, pero ya pidió permiso para hacerlo. Nadie, hasta donde se sabe, ha vuelto a ver la cara de quien la deja. Si alguna vez caminas por un sendero de monte alto en este país y encuentras 3 rayas cortas talladas en algo que no debería tener ninguna marca encima, ya sabes que no eres el primero en encontrarlas y probablemente tampoco serás el último. Este relato reconstruye dinámicas documentadas en archivos reales de incidentes en áreas naturales protegidas de México. Pero los casos, nombres, fechas exactas y personas aquí descritos son ficticios y fueron creados con fines narrativos. Ninguna parte de este video debe interpretarse como un reporte verificado de hechos reales.